principiaciones notables entre proposiciones, dentro de lo que prometimos que íbamos a ver en esta clase. ¿Ok? Y esto es un poquito más complicado que las formas proposicionales, pero tiene una dinámica y un entendimiento práctico bastante similar. Entonces, los ejemplos anteriores que vimos son formas proposicionales singulares con alguna propiedad semántica interesante. Por propiedad semántica interesante estoy viendo las combinaciones, los valores de verdad, ¿cierto? De esas formas proposicionales que toman cuando hacemos una tabla de verdad. Esa es una propiedad semántica en la lógica. Por otro lado, ¿cierto? Entre dos o más formas proposicionales pueden haber relaciones semánticas interesantes, ¿ok? Entonces, si antes vimos formas singulares, ahora vamos a ver dos o más formas proposicionales y vamos a ver sus relaciones, de las relaciones entre los valores que toman en una tabla. Y la primera que nos interesa ver es la equivalencia, ¿ok? ¿Cuándo dos formas proposicionales son equivalentes? Dos formas proposicionales son equivalentes si toman los mismos valores de verdad en cada uno de los casos de sustitución posible. Si toman siempre el mismo valor de verdad la una y la otra, ¿cierto? Y tiene sentido llamarlas equivalencias lógicas cuando ocurre eso. Quiere decir que en cada uno de los mundos toman el mismo valor de verdad y en ese sentido tienen una relación de equivalencia. No hay mucho más que darle vuelta. Entonces pongamos como ejemplo estas dos formas proposicionales. P, ¿cierto? P a seca, ¿cierto? Muy sencillo. Y P y P. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos para analizar si estas dos formas proposicionales son equivalentes? Lo que tenemos que hacer es construir una tabla de verdad conjunta, la vamos a abreviar como TBC, que lo que hace la tabla de verdad conjunta es analizar los valores de verdad que toman cada una de estas formas proposicionales para cada una de las combinaciones de valores de verdad posibles, ¿cierto? Tomando como base de esa combinación las variables proposicionales atómicas. Algo importante es que en una tabla de verdad conjunta se deben considerar, valga la redundancia, conjuntamente las formas proposicionales atómicas de todas las formas proposicionales moleculares que estamos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. Bueno, en este caso, antes de ir al ejemplo de eso, en este caso hay una sola variable proposicional P. Entonces, fíjense, estamos viendo el ejemplo en donde la forma proposicional 1 era P, a secas, y la otra era P y P. Y lo que hacemos es armar esta tabla conjunta en donde separamos, ¿cierto?, las dos formas proposicionales que estamos comparando y vemos que en cada fila toman exactamente el mismo valor de verdad. Verdadero es verdadero, falso es falso. Por lo tanto, van a ser formas proposicionales equivalentes en base a nuestra definición, que era que para que dos formas proposicionales sean equivalentes tienen que tomar el mismo valor de verdad en cada caso de sustitución posible. Ok, entonces el procedimiento es construir la tabla de verdad conjunta y comparar fila a fila si toman el mismo valor de verdad siempre. Ok, acá viene lo que decía de que tenemos que construir una tabla que toma como proposiciones, o más bien variables proposicionales atómicas, las variables proposicionales atómicas del conjunto de las dos ciertas formas proposicionales que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una ligera modificación, en vez de que la forma proposicional 2 fuera P, fuera Q, bueno, tendríamos que un total de dos variables, ¿cierto? Y esta tabla de verdad, en vez de ser de 2 filas, tendría que ser de 4 filas. ¿Ok? Entonces, siempre que construyen una tabla de verdad conjunta, tienen que construir el número de filas tomando en cuenta el total de variables proposicionales atómicas que hay de la suma de las variables proposicionales atómicas de cada una de las formas proposicionales moleculares que van a analizar. Pasemos ahora a satisfacibilidad e insatisfacibilidad conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, formas proposicionales son conjuntamente satisfacibles si en al menos un caso de sustitución posible son ambas verdaderas. Esto, en analogía a la satisfacibilidad cuando veíamos formas proposicionales singulares, quiere decir que son conjuntamente satisfacibles si hay un mundo en el que ambas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. ¿Ok? Puede ser un mundo, un caso de sustitución posible, pueden ser todos, pueden ser dos, tiene que haber al menos uno. En ese caso van a ser satisfacibles. Si no son conjuntamente satisfacibles, es decir, si no son ambas verdaderas en ningún caso de sustitución posible, en todos los mundos
o son ambas falsas o una es falsa y otra es verdadera, es decir, no hay caso en el que ambas sean verdaderas al mismo tiempo, decimos que son conjuntamente insatisfacibles. A continuación, veamos las formas proposicionales que son contradictorias entre sí. Dos formas proposicionales son contradictorias entre sí si, además de ser conjuntamente insatisfacibles, es decir, además de no haber ningún caso de sustitución en el que sean ambas verdaderas, nunca son falsas conjuntamente. Otra forma de entender cuándo son contradictorias entre sí es cuando toman valores de verdad distintos en cada uno de los casos de sustitución posible. Es decir, si una forma proposicional es verdadera, la otra es falsa, y si la una es falsa, la otra es verdadera. En cada mundo posible. Si eso ocurre, estamos enfrente de dos formas proposicionales que son contradictorias entre sí. ¿Ok? Algo importante es no confundir dos formas proposicionales que son contradictorias entre sí con una forma proposicional que es una contradicción. ¿Ok? Una forma proposicional es una contradicción cuando esa forma proposicional singular es falsa en cada uno de los mundos posibles. En cambio, dos formas proposicionales son contradictorias entre sí cuando toman valores de verdad opuestos en cada uno de los mundos posibles. ¿Ok? Entonces no hay que confundir eso. Veamos algunos ejemplos. Bueno, fíjense en esto, ¿cierto? Tenemos P, una forma proposicional es P, entonces Q, un condicional habitual, y otra es P y no Q. Acá yo ya resolví los valores de verdad que toman en cada una de las filas. Háganlo ustedes por su cuenta, pónganle pausa al video, lo pueden hacer por su cuenta. Aquí también lo resolví, esto es simplemente la definición del condicional, esto hay que pensarlo un poco más, pero ahora que está resuelto cada uno de estos, lo que hacemos es comparar, ¿cierto?, los valores de verdad que toman en cada fila. Y si se fijan, en cada uno de los mundos posibles toman valores de verdad opuestos. Cuando es verdadero esto es falso, cuando es falso es verdadero, cuando esto es verdadero es falso, y así. Veamos otro ejemplo. Tenemos nuevamente un condicional. Y tenemos esta expresión de acá, que es la negación de esta disyunción que dice no P o Q. ¿Ok? Nuevamente tenemos que toman valores de verdad opuestos en cada uno de los mundos o casos de sustitución posibles, por lo tanto, son esta con esta expresiones contradictorias entre sí y esta con esta expresiones contradictorias entre sí. Vamos ahora con la relación de contrariedad. No confundirla con contradictoriedad. Al igual que la relación de contradictoriedad, la relación de contrariedad se da entre formas proposicionales que son conjuntamente insatisfacibles. Es decir, formas para las cuales no hay ningún caso de sustitución en el que ambas sean verdaderas. ¿Ok? Pero, a diferencia de cuando dos formas proposicionales son contradictorias entre sí, para que dos proposiciones sean contrarias, debe haber al menos un caso de sustitución en el que son conjuntamente falsas. Eso ya anula la posibilidad de que sean contradictorias entre sí, porque para que sean contradictorias entre sí tienen que tomar el valor de verdad opuesto en cada uno de los mundos posibles. Lo que estamos diciendo es que para que dos formas proposicionales sean contrarias, tienen que tomar el mismo valor de verdad, a saber, falsedad, en al menos un caso de sustitución posible. ¿Ok? Y eso las vuelve contrarias, no contradictorias. Es decir, son expresiones que, formas proposicionales que pueden ser, nunca pueden ser ambas verdaderas, pero pueden ser ambas falsas. Y para distinguir la contradicción, dos proposiciones que son contradictorias entre sí, de la contrariedad, un ejemplo bastante bueno es el siguiente. Si decimos que esto es rojo y no rojo, estamos diciendo esto es P y no P. Eso es una contradicción. ¿Ok? Pero pensemos que algo no puede tener dos colores al mismo tiempo. Decimos esto es rojo y es blanco al mismo tiempo. Eso es una contrariedad. Porque piénsenlo 2 segundos, ¿cierto? Lo que se está diciendo ahí no puede ser verdadero al mismo tiempo. No puede ser verdad que algo sea rojo y blanco al mismo tiempo, pensando que tiene un solo color, ¿cierto? Pero
Pero pueden ser ambas falsas, ¿cierto? Puede ser que no sea ni rojo ni blanco, sino que sea negro, lo que estamos analizando. Por lo tanto, la contrariedad aplica, ¿cierto? O más bien, más que aplica, se ilustra, ¿cierto? O está motivada por ese tipo de situaciones que no son contradicciones, porque no toman valores de verdad opuestos en todos los mundos posibles, pero son proposiciones que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, es decir, no son conjuntamente satisfacibles en ningún caso de sustitución posible. Ejemplos de proposiciones contrarias, tenemos estas, ¿cierto? P y Q por un lado y no P y no Q por el otro. Para analizar si dos proposiciones son contrarias, vemos primero que en ningún mundo posible son ambas verdaderas al mismo tiempo. Por lo tanto, son conjuntamente insatisfacibles. Y por otro lado, vemos que en al menos un mundo posible son falsas. Son ambas falsas al mismo tiempo. Entonces, cumplen con la definición de contraria, ¿cierto? Para determinar si son contrarias, tenemos que ver si son conjuntamente insatisfacibles, lo que acabamos de hacer, y ver si son ambas falsas en al menos un caso de sustitución, es lo que acabamos de hacer. Por último, la última forma debería ser relación acá, proposicionales subcontrarias, es la subcontrariedad. La última relación proposicional notable que vamos a analizar es la subcontrariedad. Cuando son dos formas proposicionales subcontrarias, si en ningún caso de sustitución posible son ambas falsas, excluimos esa situación, y en al menos un caso de sustitución posible son ambas verdaderas. ¿Ok? Entonces, otra forma de ver esto, que en al menos un caso de sustitución posible son ambas verdaderas, es que para que sean subcontrarias tienen que ser conjuntamente satisfacibles, porque precisamente dos es la definición de formas proposicionales que son conjuntamente satisfacibles. ¿Ok? Pero por otro lado, no hay ningún caso, aparte además de esto, en que son ambas falsas. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos un solo caso en el que son ambas verdaderas, los restantes casos van a ser casos en donde una va a ser verdadera y la otra falsa o viceversa. ¿Ok? Y acá tenemos ejemplos de proposiciones subcontrarias. Tenemos un caso en el que son ambas verdaderas, este de acá, esta fila de acá, y tenemos otro caso, y los restantes casos vemos que en ninguno son ambas falsas al mismo tiempo, por lo tanto son subcontrarias. Como les decía, las relaciones notables entre proposiciones son un poquito más complejas que las formas, y esto se refleja en esta clasificación que hacemos a continuación. ¿Por qué? Bueno, veamos acá primero esta clasificación de acá. Dice, cuando tienen el mismo valor en cada fila, ambas formas proposicionales son equivalentes. Si hay alguna fila en que ambas son verdaderas, decimos que son conjuntamente satisfacibles. Si no hay ninguna fila en que ambas son verdaderas, son conjuntamente insatisfacibles, que es lo mismo que negar dos. Es lo mismo decir que no son conjuntamente satisfacibles. Si son conjuntamente insatisfacibles y no hay ninguna fila en la que ambas son verdaderas, son contradictorias. ¿Ok? Otra forma de decir que cuando son contradictorias, cuando tienen valores de verdad opuestos en cada fila. La quinta relación es la de contrariedad, y eso ocurre cuando son conjuntamente insatisfacibles las dos formas proposicionales y hay al menos una fila en la que son ambas falsas. Por último, las subcontrarias son conjuntamente satisfacibles, es decir, hay al menos una fila en que ambas son verdaderas y no hay ninguna fila en que ambas son falsas. ¿Ok? Si hacemos la clasificación acá en base a un cuadro similar al anterior, vemos que las categorías excluyentes son las de conjuntamente satisfacible, donde un subconjunto de las conjuntamente satisfacibles son las subcontrarias. Las contrarias, por otro lado, y por último, las contradictorias. ¿Ok? Y fíjense en las equivalentes, la relación de equivalencia. Se puede dar conjuntamente, ¿cierto?, la relación de equivalencia con otras tres de las cosas que definimos acá. Y dos expresiones pueden ser equivalentes. Recordemos, ¿cuándo son equivalentes? Cuando toman el mismo valor de verdad en cada uno de los mundos posibles. ¿Cuándo van a ser equivalentes y conjuntamente satisfacibles? Bueno, cuando tomen ambas formas proposicionales el valor de verdad
verdadero en cada una de las filas. ¿Por qué? Porque ahí en cada una de las filas va a ocurrir que van a tomar el mismo valor de verdad, a saber, verdadero, y además, obviamente, van a ser conjuntamente satisfacibles porque van a tomar el valor, van a ser ambas verdaderas en al menos un caso, en realidad en todos los casos posibles. ¿Ok? Entonces, equivalentes pueden ser en este caso. También pueden ser equivalentes y subcontrarias. Perdón, me corrijo. Claro, conjuntamente satisfacibles ocurre en ese caso, van a ser equivalentes y conjuntamente satisfacibles, pero además también pueden ser equivalentes y conjuntamente satisfacibles cuando en al menos una fila ambas son verdaderas. Pongamos que tenemos una tabla de verdad de 4 filas. En la primera fila son ambas verdaderas y con eso ya es conjuntamente satisfacible. Y si en las restantes filas, por ejemplo, fueran falso, 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 también serían equivalentes porque tomarían el mismo valor de verdad en todos los mundos posibles y serían conjuntamente satisfacibles. Dijimos, los subcontrarios son un subcaso de las conjuntamente satisfacibles, ¿cierto? Pero ¿cuándo van a ser equivalentes y subcontrarias? Ahí va a ser en el caso, lo primero que dije, cuando sean verdaderas sean ambas verdaderas en cada uno de los casos de sustitución posible. ¿Por qué? Piénsenlo un poco. ¿Cuál es la definición de subcontraria? Bueno, dos formas proposicionales son subcontrarias cuando son conjuntamente satisfacibles y no hay ninguna fila en que ambas son falsas. ¿Ok? Hay un caso donde puede ocurrir esto en el cual, no todos los casos subcontrarios, pero un caso de subcontraria en el que son verdaderas ambas en cada una de las filas. Como toman el mismo valor de verdad en cada una de las filas, van a ser equivalentes. Como son conjuntamente satisfacibles, no hay ninguna fila en que ambas son falsas, van a ser subcontrarias, ese caso. Y como toman el valor de verdad, el valor de verdad verdadero en al menos una fila, van a ser conjuntamente satisfacibles. Entonces tenemos el caso B de equivalente, conjuntamente satisfacible y subcontraria. Por último, dos proposiciones que son contrarias pueden ser equivalentes. No todas las contrarias nuevamente son equivalentes, pero algunas contrarias son equivalentes. Algunas contrarias que no son equivalentes. Pensemos en un caso. Supongamos que tenemos nuevamente 4 filas y para que sea contraria deben ser conjuntamente insatisfacibles, es decir, ningún caso en el que son ambas verdaderas y al menos un caso en el que son ambas falsas. Supongamos que tenemos falso, falso y después tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Ahí va a ser contraria, pero obviamente no va a ser equivalente, porque en la fila 2, 3 y 4 van a tomar valores de verdad distintos y listo, ya no hay equivalencia. Pero pensemos en el caso de que ambas formas proposicionales toman el valor de verdad falso en cada una de las filas. Bueno, va a ser contraria, porque son conjuntamente insatisfacibles y hay algunas, de hecho, todas las filas en que son falsas, y van a ser equivalentes porque toman el mismo valor de verdad en cada una de los casos de sustitución posible. ¿Ok? Bueno, sí, y las contrarias y contradictorias son conjuntamente insatisfacibles porque está en la definición de contraria está que es conjuntamente insatisfacible y en la definición de contradictoria es que está conjuntamente insatisfacible, y esos son los dos casos de relaciones entre formas proposicionales de insatisfacibilidad conjunta. ¿Ok? Entonces, no se mareen tanto con esto, esto es para mostrarles que no todas las categorías de las que tenemos acá son excluyentes. Una proposición puede ser, por ejemplo, el caso más extremo de juntar varias categorías es el caso de verdadero, verdadero en toda la fila y verdadero, verdadero en toda la fila. Ambas proposiciones tenemos 3 categorías, ¿cierto? Subcontraria, equivalente y conjuntamente satisfacible. Si dos proposiciones son contradictorias entre sí, además van a ser conjuntamente insatisfacibles. Y así está este esquema en donde se pueden dar todas estas situaciones. ¿Ok? Y esto es importante porque en la práctica yo les voy a preguntar, bueno, tenemos estas dos formas proposicionales, dígame si son conjuntamente satisfacibles, si son equivalentes, si son contradictorias, si son contrarias y si son subcontrarias.
y puede haber respuesta positiva a más de una de esas preguntas. ¿Ok? Entonces, esto sería la parte teórica de las relaciones notables entre formas proposicionales.